Buenas tardes, este es el proyecto del segundo parcial. Nuestro equipo está conformado por Isaac, Omar y Pablo. Como pueden ver, aquí tenemos nuestros valores, que son las horas que hacen ejercicio cada quien, 100 personas por semana. Aquí en nuestro diagrama de tallo hoja podemos ver que del lado izquierdo, aquí, son las decenas, o sea, los números que están a la izquierda. Y del lado derecho, que es la hoja, y del lado izquierdo el tallo. El lado derecho, que es la hoja, son las unidades, los números que están a la derecha. Y aquí están en total los números que están por tallo, que son 50 en 0, 38 en 1 y 12. La población es cualquier colección, ya sea de un número finito de mediciones o una colección grande, virtualmente infinita y acerca de datos de algún interés. La muestra es un subconjunto seleccionado de una población. Una buena muestra es aquella que refleja las características fundamentales de la población que se obtuvo. El espacio muestral es el conjunto de todos los posibles resultados de una comprobación aleatoria y se representa por el término E. Aquí tenemos la gráfica de frecuencias que está conforme al diagrama de tallo, el de tallo y hoja. Tenemos las hojas a los lados y el tallo es el número de abajo, pues. En 0 tenemos 40 valores, como se había mostrado, o 50, como se había mostrado aquí en el diagrama original. En 1 tenemos 38, como se había mostrado en el original, y el 2 disminuye hasta 12. Después tenemos el histograma, que viene siendo casi lo mismo que el anterior, de polígonos, pero este representado en barras. Igual de 0 a 9 horas tenemos 50 datos, de 10 a 19 horas tenemos 38 datos y de 20 a 21 horas tenemos 12 datos. Ahora nos pasamos al porcentaje, que está representado por una gráfica de pastel. Como eran nomás 100 preguntas, la frecuencia absoluta de cada valor, de cada dato, se representó en forma de porcentaje, porque en realidad sumaban 100, 50 más 38 más 12, y en cada división le pusimos porcentaje acorde a los datos. La media es la suma de valores entre el número total de datos. En este caso nos dio 8.83. La mediana es el número que queda en medio cuando todos los ordenamos de 0 a infinito. Y la moda es el número que más se repite en el total de valores. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite el valor de la variable xy. Frecuencia relativa simple es el cociente de la frecuencia absoluta Fi entre el total de datos n. Entonces tenemos que la frecuencia absoluta entre el número total de datos es nuestra frecuencia relativa simple. Frecuencia relativa porcentual es el producto de la frecuencia absoluta Fi por 100% entre el total de datos. Entonces tenemos que multiplicar 100, que es nuestra frecuencia absoluta, por 100% entre nuestro número total de datos. Frecuencia acumulada, FI, que es la suma de todas las frecuencias absolutas anteriores a ella. FI va a ser igual a F1 más F2 más F3 hasta FI. Frecuencia relativa acumulada, HI, es la suma de todas las frecuencias relativas simples anteriores a ella. Entonces va a ser HI, H1 más H2 más H3 hasta HI, que va a ser este mismo total de H, el mismo total que te da aquí. Entonces,
quedamos que también la frecuencia acumulada va a ser el total, o sea 100 de FI. La frecuencia relativa acumulada es la suma de todas las frecuencias relativas porcentuales anteriores a ella. Entonces la frecuencia relativa es porcentual, que va a ser la suma a todas las que están aquí arriba. Esta es la suma. Los cuartiles son los tres valores que dividen al conjunto de datos ordenados en 4 partes porcentualmente iguales. Ahora pasaremos a hacerlos. Aquí tenemos que el valor mínimo es 0 y el valor máximo de nuestra encuesta es 21. El cuartil 1 es 3, cuartil 2 10, cuartil 3 15 y el cuartil 4 21. Ahora pasaremos a sacar los valores para poder hacer nuestra gráfica de cajas y bigotes. Entonces el mínimo va a ser el mismo, que es 0. El cuartil 1 lo sacamos restándole aquí a nuestro cuartil 1 3 menos el mínimo, que es 0. 3 menos 0, 3. Ahora sacamos el cuartil 2, que tenemos que restar el cuartil 2 menos el cuartil 1, que es 10 menos 3, y esto nos da 7. Ahora tenemos que sacar el cuartil 3, y para eso nos restamos el cuartil 3 menos el cuartil 2, que es 15 menos 10, y esto nos da 5. Ahora sacamos el cuartil 4, y para eso tenemos que restar el cuartil 4 de aquí menos el cuartil 3, que es 21 menos 15, y esto nos da un total de 6. Y por último, restamos nuestro máximo que tenemos aquí menos nuestro cuartil 4, que es 21 menos 21, y esto nos da 0. Y ya con estos valores podemos proceder a hacer nuestra gráfica de cajas y bigotes. Aquí tenemos la gráfica de bigotes, la cual representa los datos mencionados anteriormente, en la cual el primer bigote va de 0 a 3, que representa el mínimo cuartil. La primera caja va de 3 a 10, que es otro cuartil. La segunda caja va de 10 a 15 y el segundo bigote va de 15 a 21. Bueno, ahorita vamos a sacar la varianza y la desviación media. La varianza la sacamos restándole la media al intervalo de horas, y el resultado que nos dé lo elevamos al cuadrado, y esto lo multiplicamos por la frecuencia absoluta de dicho intervalo especificado al principio. Por ejemplo, 9, 19, 21, las específicas son 50, 38 y 12. El resultado que nos dé lo sumamos para sacar el total de varianza. Entonces nos vamos a la desviación media, que sería exactamente lo mismo con la excepción de la elevación al cuadrado, y los números que nos dé los sumamos, y el último nos va a dar un número entero, pero este lo ocupamos en porcentaje, entonces lo dividimos entre 100 para que nos dé 5.41%. Bueno, pues vamos a sacar la desviación estándar, que va a ser la raíz de nuestro total de varianza. Entonces nos da un total de 62.8451. Después sacamos el coeficiente de variación, que es el total de desviación estándar sobre la media. Todo esto se multiplica por 100 y es igual a 711.7234, que el resultado va a ser en porcentaje.